se desarrolla una escena de guerra caótica, donde los soldados gemían de dolor, pidiendo un sorbo de agua en medio de la devastación. En medio de todo eso, la protagonista femenina permaneció allí, con los ojos abiertos por la confusión, observando el campo de batalla que la rodeaba. Los soldados, con sus cuerpos destrozados y cubiertos de sangre, se preparaban para otro asalto. La intensidad de la batalla se intensificaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, ella permaneció aturdida, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Tori Noel, ¿así se llama? Tori es su nombre de pila y Noel es su apellido. En su vida anterior, fue un jugador profesional en Japón. Así es. En el mundo de los videojuegos, una vez fue el rey. Ahora, Tori Noel está atrapada en un nuevo mundo, renacida como una chica. Y no es una chica cualquiera, es médica militar. En el pasado, en el mundo de los videojuegos, era una leyenda con una pistola en la mano. Pero esto no se parece en nada a lo que él conocía. Mientras Turi aún intentaba reconstruirlo todo, una voz la devolvió a la realidad. Su comandante le gritaba, diciéndole que dejara de soñar despierta y obedeciera las órdenes rápidamente. Fue en ese momento que comprendió que esto no era un juego. No había botón de reinicio, ni posibilidad de empezar de cero. La sangre manchaba su piel. Sus compañeros caían uno a uno como moscas. Esta era la realidad, y era absolutamente aterradora. Como si las cosas no fueran ya suficientemente malas, otra voz resonó, rompiendo el caos. Su comandante estaba llamando basura a alguien y profiriendo amenazas. Se estaba volviendo insoportable, pero Tauri no tenía tiempo para preocuparse. Ella corrió a través del campo de batalla, tropezando con tus propios pies en medio del caos. Y por supuesto, en ese mismo momento, su visión se oscureció momentáneamente. Pero antes de que algo peor pudiera suceder, su comandante intervino justo a tiempo, derribando al enemigo de un solo golpe. Estaba tan seguro que rayaba en la arrogancia, comentando sarcásticamente que Tauri solo estaba ocupando espacio, y luego sugirió terminar la misión allí por ese día. Abrumado por un sentimiento de derrota, Tauri se arrodilló, murmurando disculpas por su cobardía. Pero cuando se levantó y miró a su alrededor, había montones de cadáveres, tanto soldados como enemigos, indistinguibles. Pensó, 58 metros. Esa es la distancia que se desplazó hoy la frontera nacional, y por eso, 800 soldados sacrificaron sus vidas. Una victoria verdaderamente grandiosa, como comentó con sarcasmo su comandante. Pero Tauri no estaba seguro de si realmente era una victoria. El comandante de Tori Noel pronto calculó cómo explotarla para otros fines, mientras también planeaba informar a su familia de su heroica muerte como si fuera un honor. Al caer la noche, Turi intentó disfrutar de su comida, pero lo único que podía saborear era el metálico sabor de la sangre. Claramente, no era una comida fácil de tragar. Su comandante de repente mencionó el hechizo de curación, preguntándose por qué no lo había usado todavía. Turi, con su habitual torpeza, confesó que realmente no sabía cómo usarlo. Resultó que la habían obligado a prestar el servicio militar y la habían asignado para aprender a curar por su cuenta a toda prisa. Como resultado, ahora le costaba arreglárselas como médica en el campo de batalla. Todos quedaron atónitos ante la confesión, mientras su comandante se reía entre dientes, preguntándose por qué había aceptado participar en primer lugar si no estaba preparada para ello en absoluto. Tori Noel recuerda su pasado y el camino que la trajo hasta aquí. Simplemente quiere contribuir al orfanato donde creció. Quería cumplir la promesa que le había hecho a su amigo de la infancia, Bernie, quien siempre había soñado con convertirse en oficial. Y luego, en su vida pasada, pensó que sería una guerrera excepcional. Unas habilidades de juego de primera categoría equivalen a un genio militar, ¿verdad? Pero en su primera batalla, las cosas no salieron como ella imaginaba. Un ataque sorpresa la dejó completamente reducida a cenizas. Turi se liberó de sus pensamientos irrealistas. A pesar de todo lo que había pasado, aún quería dedicarse a su país. El comandante de Tori Noel la golpeó con fuerza, llamándola completa idiota. Pero no podía hacer otra cosa. Ella solo era una chica que intentaba hacer lo correcto, incluso si eso significaba recibir una brutal paliza. A pesar de su rudeza, su comandante tuvo que admitir que, para su edad, tenía un comportamiento bastante maduro. La instó a mejorar rápidamente sus habilidades y le prometió presentarle a un médico experimentado. Mientras avanzaban, le advirtió a Tauri que no pisara los cadáveres, señalándole que estaban infestados de gusanos. Ella no pudo evitar reflexionar sobre la crudeza de la guerra. Aunque este es un mundo de fantasía, la brutalidad del conflicto es evidente. No hay dragones ni héroes míticos, solo humanos, inmersos en interminables y sangrientas batallas. Un cruel recordatorio de que la guerra, en cualquier mundo, siempre es caótica. Tori Noel y el comandante llegaron a una escena lúgubre, Black Tag Yard, donde innumerables cuerpos yacían esparcidos por el suelo.
su comandante comenzó a explicar el sistema Tradish, un método para clasificar a los soldados heridos en tiempos de guerra, tarjetas rojas para quienes necesitaban atención inmediata, tarjetas amarillas para quienes estaban estables pero requerían monitoreo, y tarjetas verdes para heridas leves. Luego mencionó las tarjetas negras, una palabra cargada de miedo que ensombrecía el ambiente. Con un toque de ironía mezclado con experiencia, Touri reflexiona sobre sus propias circunstancias, aludiendo sutilmente a su pasado en el orfanato. No mucho después, el comandante llamó a Gale, el médico jefe, para ayudar a Touri a afrontar las duras realidades de la medicina militar. Gale, después de una presentación bastante incómoda por parte del comandante, el protector de Touri, decide tomar a Touri Noel bajo su tutela. Señaló con franqueza la crueldad del comandante Garback, un hombre conocido por su liderazgo a sangre fría, su valentía ante la muerte y su disposición a sacrificar a sus subordinados sin dudarlo. Esta fue una amarga verdad que a Touri le costó aceptar. Empezó a arrepentirse de haberse ofrecido como voluntaria para el servicio militar. La dura realidad del ejército, donde las vidas humanas se tratan como recursos desechables, era una pesada carga para ella. Gale, aunque reconocía esta cruel realidad, le advirtió a Touri que si quería sobrevivir, debía obedecer todas las reglas. Si no obedecía, su familia no recibiría nada. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Touri. Gale animó con cariño a Touri Noel a esforzarse al máximo. Y lo más importante, sobrevivir a la locura que nos espera. Touri continuó su entrenamiento, vendando cuidadosamente una herida simple en un paciente. Gale lo observó y quedó bastante impresionado con sus habilidades, comentando que esta era una práctica perfecta para la futura magia curativa. Aunque la lesión no parecía grave, Touri no pudo evitar sentir que todo era insignificante comparado con el caos que lo envolvía. Gale le acarició suavemente la cabeza, apreciando su potencial, pero también lamentando que tuviera que servir bajo un comandante brutal como Garback. Al terminar la sesión de entrenamiento, Gale felicitó a Touri. Ya era oficialmente médica. Al mirar el nuevo brazalete que le habían dado, Touri se sintió agradecida, pero al mismo tiempo comprendió sus propias limitaciones. Touri Noel no podía usar magia curativa más de 2 veces al día, una limitación que la preocupaba. Gale, como siempre, la animó pacientemente a seguir entrenando. Empezó a enseñarle los fundamentos del escudo de maní, una forma de magia defensiva que puede crear un escudo de energía para reducir el daño en situaciones críticas. Aunque no es una protección perfecta, puede marcar la diferencia en el momento oportuno. Touri se dio cuenta gradualmente de su valor, no solo para él mismo, sino también para sus compañeros. Pero el verdadero desafío apenas comienza. A la mañana siguiente, Touri afrontó un duro entrenamiento en el que Garback, como siempre, no mostró piedad. Pateó brutalmente a los soldados para que se pusieran de pie, ordenándoles que tomaran posiciones de inmediato. Touri se puso de pie con dificultad, con todo el cuerpo dolorido por el agotador entrenamiento del día anterior. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que los otros soldados no estaban mucho mejor. Una de ellas, Salsa, le llamó la atención. Garback continuó presionando a las tropas, rugiendo órdenes implacables y empujándolas hacia adelante sin piedad. Touri Noel estaba completamente absorto en los preparativos de la misión de infiltración. Se puso en fila con los otros soldados. Murru, uno de los oficiales superiores, se situó al frente de la formación delineando el plan y dividiendo las unidades en diferentes direcciones. Mientras escuchaba las órdenes, Touri no pudo evitar reflexionar sobre la situación actual. Reconoció la crueldad de sus superiores y comprendió que las probabilidades de que muchos de ellos sobrevivieran eran muy altas. Ella era solo una pequeña pieza en esta brutal maquinaria bélica. Quizás había sido demasiado ingenua antes, pero ahora la verdadera locura de la guerra se le hacía evidente. De repente, Touri recordó una historia que un viejo médico le había contado una vez. Una historia sobre la tierra cerca del río Tar, un lugar que solía ser una exuberante pradera verde con un suelo suave y marrón. Pero ahora todo lo que queda es una escena sombría, casi fantasmal, con el suelo teñido de un extraño color negro. El principal culpable es el hierro de la sangre, que se ha filtrado profundamente en la tierra después de incontables batallas. Tiñeron toda la zona de rojo hasta que el paisaje mismo cambió. De pie en medio del campo de batalla, Touri Noel no pudo evitar preguntarse, ¿podría ser que la tierra bajo sus zapatos se esté mezclando con las cenizas de aquellos que alguna vez fueron amados por alguien? Pero una cosa era segura para ella. No tenía intención de formar parte de esa tierra triste. Con una determinación inquebrantable, Touri se aferró a la posición de comandante del pelotón, corriendo tan rápido como si su vida dependiera de ello, y de hecho así era. Al frente Garback, con su característico tono sarcástico, comentó casualmente sobre la actuación del equipo mágico, que estaba lanzando meteoritos sobre el castillo enemigo. Una táctica clásica, bombardear primero y luego dejar que la infantería limpie. Salsa,
con su entusiasmo habitual, estaba emocionado por el espectáculo de magia y no dejaba de molestar a Tur y Noel para que le prestara sus binoculares. Garbuck simplemente se quejó, completamente aburrido, de cómo el equipo mágico estaba siendo demasiado ocioso. Pueden hacer alarde de su fuerza a distancia, mientras la infantería se enfrenta a un peligro inminente. ¿Quién habría pensado que la guerra podría tener una división del trabajo tan injusta? De repente, a Salsa se le ocurrió un gran plan: bombardear al enemigo hasta el suelo. Turi, decidido a seguirle el juego, también se preguntó: ¿por qué no hacen eso siempre? Garbuck suspiró, con ese tipo de suspiro que uno recibe cuando ha tenido que explicar esto demasiadas veces. Repitió con pereza: los presupuestos no son mágicos, no surgen de la nada. Esos hechizos grandiosos cuestan piedras mágicas muy caras. Bombardear indiscriminadamente sin identificar las posiciones enemigas es como lanzar una moneda al aire para tener buena suerte. El equipo continuó avanzando, solo para encontrarse con un campo arrasado, vacío, sin gente. Justo cuando todo parecía sospechosamente tranquilo, Salsa, fiel a su naturaleza, vio algo brillante y se lanzó hacia adelante. Por supuesto, era una trampa. Las llamas estallaron y el caos estalló. Garbuck maldijo en voz baja mientras Salsa se retorcía, gritando de dolor. Tori Noel, presa del pánico, le gritó que rodara al suelo. Los gritos de Salsa confirmaron que el fuego efectivamente estaba muy caliente. Tori, aturdido momentáneamente por un recuerdo fugaz, recuperó rápidamente la compostura y corrió a salvarlo. Ambos cayeron al suelo en un torpe intento de rescate. Salsa gritó de dolor por una lesión en la pierna. Mientras tanto, Tori se inclinó para examinar sus quemaduras. Parecían peores que las de cualquier pelea con un jefe en un juego en línea que hubiera enfrentado jamás. Tomando una respiración profunda, Tori intentó usar su hechizo de curación, pero el primer intento fue como intentar iniciar una fogata bajo la lluvia torrencial. Sin embargo, tras un momento de forcejeo, la magia finalmente surtió efecto. Las heridas de Salsa sanaron gradualmente, dejándolo aturdido como si acabara de descubrir un truco de la vida real. Aunque intentaba aparentar calma, Turi no pudo ignorar el asombro claramente visible en los rostros de sus compañeros. Salsa se puso de pie, tambaleándose ligeramente antes de hacer una mueca y quejarse de que todavía sentía como si sus piernas estuvieran en llamas. Al darse cuenta de que estaba exhausto y no podía llevar al niño más lejos, Touri sugirió que ambos se mudaran mientras aún tenían la oportunidad. No queriendo morir por un terrible golpe de mala suerte, Salsa apretó los dientes y luchó por seguir corriendo. Mientras tanto, el cielo detrás de ellos se iluminó con meteoritos cayendo, añadiendo dramatismo a una situación ya caótica. Mientras corría, Salsa gritó que ni siquiera había tenido oportunidad de pagarle a su madre. Turi pensó que si tenía fuerzas para gritar, también las tendría para correr. Cada paso era una batalla. El dolor la desgarraba por completo. Su aliento apestaba a sangre, pero la adrenalina la mantenía en pie. Las habilidades de juego ahora son inútiles, porque esto es la realidad, no un juego. Continuaron avanzando, y Salsa divisó el campamento, y una ola de alivio lo invadió. Pero Touri no pudo más. Sus piernas cedieron y se desplomó al suelo. Salsa corrió hacia ella, intentando levantarla en medio del caos. Garbuck apareció molesto, pero inmediatamente ordenó atención médica. En su estado de aturdimiento, Turi sintió que Salsa seguía comprobando frenéticamente si estaba viva. Turi se sentía como un don nadie en un mundo donde la supervivencia lo era todo. Pero quizás, solo quizás, este era el comienzo de su transformación. Garbuck gritó, furioso porque Turi había usado magia curativa sin permiso y desobedecido las órdenes para salvar a Salsa. Ella todavía estaba aturdida, con la mente nublada, casi incapaz de procesar su enojado discurso. Para enfatizar su punto, Garbuck le dio un puñetazo en la cabeza, recordándole que habían tenido mucha suerte de haber regresado ilesos. Subrayó que si la situación empeora, Touri podría no ser lo suficientemente fuerte ni para salvar a nadie, y mucho menos para ayudarlo. Los golpes continuaron lloviendo mientras Garbuck continuaba reprendiéndola y criticándola por arriesgar su vida para salvar a un novato en lugar de obedecer las órdenes. Turi murmuró una disculpa y se desplomó, admitiendo que no tenía excusa. Justo cuando Garbuck estaba a punto de continuar, Gale intervino, diciéndole que parara y recordándole que Turi aún se estaba recuperando. Garbuck le advirtió severamente a Turi que sus habilidades curativas existían solo por una razón. Para él, el comandante. Esa era la única razón por la que necesitaba un médico, para poder penetrar más profundamente en las líneas enemigas y terminar la guerra más rápidamente. La cara de Turi estaba hinchada, aún le salía sangre y ella intentó hablar, pero fue interrumpido inmediatamente cuando Garbuck anunció el castigo. No almorzar y tener que permanecer frente a su tienda hasta el atardecer. Turi asintió levemente y luego caminó silenciosamente hacia su posición. A pesar del hambre persistente, Salsa se acercó, con aspecto de disculparse, y ofreció una disculpa, pero Touri se limitó a negar levemente con la cabeza,
insistiendo en que ella misma había decidido desobedecer las órdenes. Salsa guardó silencio un momento y luego, lleno de arrepentimiento, admitió que sin ella, probablemente no estaría vivo. Tori le aseguró que no tenía por qué sentirse culpable, recordándole que le debía algo. Salsa bromeó diciendo que Tori ahora era su diosa, y ella se rió suavemente, sugiriendo una cena para compensarlo. Salsa se rió, coincidiendo en que el hambre era comprensible, especialmente sin almuerzo. Tori permaneció de pie, sabiendo que no podía irse antes del atardecer. Salsa, aún sintiéndose culpable, fue a informar a Garbak. Tori lo observó entrar en la tienda, pensando que la indiferencia era comprensible en un mundo donde pocos podían sobrevivir. Un momento después, sonó la voz de Garbak. Entonces Salsa salió tambaleándose, cubierta de moretones. Tori, atónito, preguntó qué había sucedido, y Salsa confesó que se había olvidado de la sesión informativa del mediodía. Tori guardó silencio, aceptando que Garbak era tan despiadado como impredecible. Salsa, reprimiendo su dolor, le pidió tratamiento a Tori, pero ella se negó, sabiendo que estaba en problemas por usar magia sin permiso. Salsa luego reveló que Garbak también le había prohibido cenar. Tori se quedó atónito, reflexionando sobre la dura realidad que vivían. Decidida, le dijo a Salsa que tenían que hacer todo lo posible para sobrevivir. Animada por su inquebrantable determinación, Salsa se comprometió a dar lo mejor de sí. Tori reflexionó sobre su nueva vida, dándose cuenta de que, sin habilidades ni trucos especiales, tenía que enfrentarse a la guerra en este mundo desconocido. Sentada entre los soldados, reflexionó sobre su posición como médica de segunda categoría. De alguna manera, Tori sobrevivió, a pesar de enfrentarse a superiores brutales, amigos impredecibles e innumerables problemas. Pero ella siguió adelante, todo gracias al orfanato que la había criado. Hoy, una vez más, se ha dado la orden: marchar hacia el interminable torbellino del caos en el campo de batalla. La situación era extremadamente desoladora. Durante los últimos 10 años, el Imperio de Austin y la Federación Savas habían estado enfrascados en una lucha constante en el río Tar, donde Tori estaba destinado. La ola de calor más intensa en la línea del frente, conocida como Frente Occidental, los expulsó de la orilla del río y ahora estaban completamente bajo control enemigo. El lugar donde Salsa casi pierde la vida se está convirtiendo rápidamente en un campamento enemigo. El plan esta vez, un ataque sorpresa a la posición enemiga, antes de que el enemigo pueda establecerse por completo. Tori se sentía incómodo. Después de todo, habían fracasado una vez y ahora les pedían que repitieran esa táctica arriesgada. Pero órdenes son órdenes. En ese momento la voz de Garbak interrumpió sus pensamientos. Salsa, aparentemente distraída, recibió una dura reprimenda. Tori recordó de repente que una vez más estaba atrapada entre Garbak y Salsa. Hoy en día, el trabajo de Salsa es actuar como un escudo humano para ella. Abrumado por la emoción, no dejó de hablar de cómo protegería a Tori a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Tori no pudo evitar preguntarse por qué Salsa estaba tan ansioso por ser un peón sacrificatorio, pero si él estaba dispuesto a ser su guardaespaldas con ese tipo de espíritu, entonces ella no se quejaría. Al menos eso fue una preocupación menos mientras se preparaban para el ataque. Tori presentó el plan. El equipo de magos bombardearía primero la posición enemiga y luego la infantería atacaría. Garbak intervino y ofreció su opinión. Explicó que aunque los magos estaban cumpliendo su misión, no podían eliminar a todos los enemigos que se escondían en las trincheras. Las defensas del enemigo eran muy fuertes, y sabían exactamente cuál sería el siguiente paso: esperar para derribar a cualquiera que se atreviera a atacar. Un escenario clásico donde el defensa tiene la ventaja, pero Tori no era precisamente optimista. Sin embargo, con Salsa aún tan enérgico, era difícil no sentirse un poco más esperanzado, o quizás simplemente desconcertado por su extraño entusiasmo por actuar como escudo humano. Garbak le explicó rápidamente a Tori las realidades de la guerra. El defensor siempre tiene la ventaja. No importa cuántas veces lo rechacen, solo necesita cavar más profundo y encontrar un nuevo escondite. La guerra de trincheras no es más que un ciclo sin fin. ¿Y por qué? Simplemente porque existe la pólvora. Con las pistolas y otras armas, incluso los niños pueden unirse a la batalla. Basta con ponerles un arma. Cualquiera puede apretar el gatillo. Tori no pudo evitar preguntar: ¿cuál era el objetivo final de todo esto? Garbak respondió sin rodeos. Antes de que todos cayeran, él se abriría paso a través del frente. No era de los que se andaban con rodeos. Agarrando a Tori por la cara, le advirtió claramente: si se atrevía a desobedecer otra vez, le dispararía en el acto. Tori tenía que obedecer y completar la misión o no. Garbak sonrió con suficiencia, la soltó y respiró hondo, saboreando el olor a carne quemada. Declaró que todo iba según lo previsto. Esta vez, estaba listo para mostrarles cómo luchaba de verdad. Su espada estaba desenvainada.
Se preparaba para convertir al enemigo en nada más que un montón de carne pegajosa. Se derramaría sangre. Ordenó un ataque a gran escala. Se oyeron disparos y el suelo tembló violentamente. Garback se lanzó a la batalla como un torbellino, arrasando las filas enemigas como si no fueran nada. Turi le siguió de cerca, asombrado por su velocidad letal y su precisión. Garback era una auténtica máquina de matar. Despejaba el camino con facilidad. Salsa, tratando de alcanzarlo, se preguntó si Garback había sido alcanzado por alguna bala. Pero Garback continuó con su matanza, claramente disfrutando. Él llama a sus enemigos nutrientes para su espada. Touri, esquivando los incesantes disparos, poco a poco se dio cuenta de una cosa. Cargar contra una lluvia de balas sin cubrirse solo podía ser el acto de alguien que buscaba la muerte. Pero había una paradoja. El lugar más seguro del campo de batalla probablemente estaba justo detrás de Garback, así que avanzó. Las balas zumbaban, pero en su mente no significaban nada. Salsa, aún luchando por mantener el ritmo, estaba completamente desconcertada. ¿Cómo puede Garback correr más rápido que todos ellos? Esquivando los disparos, Turi rió suavemente. Este mundo era un mundo de magia y esgrima. Lo había olvidado por completo entre el barro y la muerte. Pero ahora, con Garback al frente del ataque, todo parecía volver a ella. Este lugar realmente parecía sacado de una novela, o al menos era el escenario perfecto para una escena de acción alocada. Garback era tan rápido que Tauri y Salsa apenas podían seguirle el ritmo. Ambos luchaban por seguirle el ritmo cuando de repente, Tauri resbaló y cayó. Salsa, siempre buena compañera, corrió a ayudarla a levantarse. Pero Garback no tenía intención de aceptarlo. Golpeó a Touri con fuerza, gritándole por quedarse atrás. Su voz resonaba de ira, gritando que morirían si no se quedaban cerca de él. Touri asintió rápidamente y se puso de pie. Ella pensó en secreto que si cometía otro error, seguramente sería aplastada sin piedad. Justo cuando la situación se intensificó, Salsa vio un ataque que se acercaba y rápidamente les advirtió, salvándola en el último minuto. Él le agarró la mano y ambos corrieron inmediatamente para salvar sus vidas. Touri todavía estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo tan rápido, pero no podía dejar de pensar que Salsa se veía realmente genial en ese momento. Sin embargo, ese momento no duró mucho, pues justo cuando creían estar a salvo, el enemigo apareció justo detrás de ellos. Salsa gritó pidiendo ayuda, presa del pánico, haciendo que la admiración inicial de Turi se desvaneciera rápidamente. Garback, fiel a su naturaleza brutal, cargó como un torbellino, abriéndose paso sin esfuerzo entre las filas enemigas. No se detuvo allí. Golpeó a Touri y a Salsa por su descuido y luego salió corriendo. Touri corrió tras ella, mientras Salsa le gritaba frenéticamente que esperara. En poco tiempo los tres estaban cerca del asentamiento enemigo. Touri, algo vacilante, intentó ofrecer algún consejo, diciendo que si las cosas continuaban así, la coordinación con otras unidades se rompería. Garback se giró para mirarla, esperando una explicación más clara. Touri, con aspecto algo tenso, señaló que nuestras tropas todavía estaban rezagadas. Garback, visiblemente molesto por la demora, apretó los dientes y ordenó a las tropas que se reunieran. Turi, pensando que era mejor no decir nada más, se preguntó si todo esto se debía simplemente a que Garback estaba demasiado ansioso por avanzar. Justo cuando estaban a punto de continuar, recibieron la noticia de que el soldado Gray había recibido un disparo. Gray, aunque dolorido, intentó disculparse con Garback. Sin embargo, Garback seguía concentrado en la situación general. Inmediatamente llamó a Touri y le preguntó si podía usar magia para sanar. Touri, deseosa de ayudar, asintió. Garback le permitió administrar primeros auxilios y, si era necesario, utilizar tratamiento médico. Touri, asombrada por la orden de Garback, de repente se dio cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba hablar de una manera que realmente sonaba como un comandante. Es cierto que suena bastante creíble. Después de que Turi asintió en señal de confirmación, Garback se fue inmediatamente. Arrastró a Salsa, murmurando sobre tener que asegurar el área circundante. Cuando Touri se acercó a Gray, se sorprendió al verlo todavía sonriendo, a pesar de sus heridas claramente graves. Touri no pudo evitar pensar que el sentido del humor de Gray parecía un poco excesivo para alguien al borde de la muerte. Examinó la herida, una profunda herida de bala que requería tratamiento inmediato. Recuperando la compostura, se preparó para succionar la sangre coagulada y usar la poca magia curativa que poseía para detener la hemorragia. Aunque no estaba segura de poder hacerlo perfectamente, permaneció concentrada, recordándose el entrenamiento de Gale. Respira, mantén la calma y haz lo mejor que puedas. Mientras ella trabajaba, Salsa la animaba desde un costado y Garback permanecía a la distancia, mirando fijamente. La magia curativa parecía estar funcionando, por lo que Gray movió sutilmente su pierna para probarla. Le agradeció a Touri por su ayuda.
aunque ella rápidamente se disculpó por no poder curarlo completamente. Gray, tan optimista como siempre, simplemente sonrió e insistió en que detener el sangrado era lo único que importaba. Tory le entregó a Gray una botella de SR, y le instó a beberla rápidamente. Gray, ligeramente desconcertado por esta atención, bromeó diciendo que la invitaría a salir cuando se recuperara por completo. Pero Tauri, siempre con un porte profesional, empacó sus cosas en silencio, preparándose para irse, y le recordó a Gray que informara de inmediato si presentaba algún síntoma inusual. Gray, sin dejar de bromear, esperaba alguna reacción por su parte, pero Turi claramente no estaba de humor para bromas. Justo entonces, Garback intervino, apretando los dientes y ordenándole a Turi que apoyara a los aliados. Él le ordenó a ella y a Salsa que se movieran a la trinchera para cubrirse, y ellos obedecieron de inmediato sin dudarlo. Antes de irse, Turi le aseguró a Gray que si no le disparaban otra vez, seguramente se recuperaría. Gray sonrió tímidamente, recordándole que también debía tener cuidado. Mientras caminaba, Tory reflexionaba sobre el caos del campo de batalla. Los disparos aún resonaban en la distancia, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a muerte, e incluso respirar se había vuelto difícil. Los fantasmas de los que habían caído pasaron por su mente. En medio de todo eso, se escuchó la voz del comandante, señalando el final de la batalla. Turi ni siquiera se dio cuenta de que la pelea había terminado hasta que todo quedó en silencio. Ella miró a su alrededor y vio a un soldado de otro pelotón temblando y encogido en un rincón. Las lágrimas le corrían por la cara. Tauri se acercó, pero el soldado se tapó rápidamente los oídos, como si no pudiera soportar más ruido. Mientras tanto, Garback estaba celebrando su victoria. Su emoción contrastaba marcadamente con la atmósfera sombría del resto de los soldados. Anunció alegremente que el pelotón había avanzado 31 metros y había perdido solo un hombre. Aunque fue solo una pequeña victoria, fue una victoria. Un soldado le informó la noticia a Garbas. Se destacó que la muerte del explorador Lendl fue la base de este éxito. Turi hizo una pausa cuando escuchó ese nombre por primera vez. Se preguntó quién era Lendl, qué clase de persona había sido y dónde había caído. Todo era un misterio. Un misterio que probablemente nunca tendrá respuesta. A su alrededor, los soldados celebraban, comentaban con entusiasmo que se darían una gran borrachera al regresar, y algunos incluso bromeaban con que traerían el licor ahora mismo. Algunos hombres presumían con entusiasmo de lo genial que era su comandante, riendo a carcajadas, pero Touri no podía quitarse de encima las náuseas que le subían al estómago. Salsa notó la incomodidad de Touri y, ansiosa, le preguntó si estaba bien. Touri intentó ignorarlo, pero Salsa se dio cuenta rápidamente de que temblaba violentamente. Insistió en que descansaran, así que ambos se sentaron a un lado del camino. Después de un rato, Salsa habló y preguntó por qué todos se reían. Touri intentó explicar de la forma más sencilla posible que el objetivo táctico de la batalla se había cumplido y que por eso los soldados estaban de fiesta. Salsa pareció entender, pero su mirada se desvió hacia otro lado. Garback y los otros soldados estaban fumando y relajándose en la distancia. Touri suspiró y le dijo a Salsa que si no se reían, probablemente terminarían en el mismo estado miserable que todos los demás aquí. Cada batalla es igual, un completo desastre cuando termina. De repente, Gray apareció por detrás con su habitual sonrisa boba. Se burló de ellos por parecer tan serios y despistados. Entonces, inesperadamente, los abrazó a ambos con fuerza, tan fuerte que apenas podían respirar. Los instó a reaccionar con su habitual picardía. Dijo que la cara triste de Tauri parecía muy tierna, sobre todo cuando estaba tan preocupada por la muerte de una compañera. Ella estaba un poco avergonzada, pero Gray simplemente sonrió levemente y dijo que envidiaba la facilidad con la que ella expresaba sus emociones. Bromeó diciendo que todos estaban acostumbrados a ser endurecidos, pero si lograban salir de esta pelea, estarían un paso adelante. Añadió que Lendl, que está muerto, probablemente esté ahora disfrutando de un festín en el más allá con aquellos que han caído. Turi, algo confundido, intentó responder, pero cuando Gray la presionó aún más, ella simplemente no dijo nada. En el fondo, no pudo evitar pensar que la sonrisa despreocupada de Gray parecía fuera de lugar para alguien en medio de un campo de batalla. Pero en ese mismo momento se dio la orden de retirada y todos se prepararon para moverse. Mientras se alejaban, Salsa se preguntó por qué no entendía, por qué alguien tendría celos de los muertos. Él no quería morir en absoluto. Touri estuvo de acuerdo diciendo que ella tampoco quería morir. Pero luego suspiró, y agregó que si pasas demasiado tiempo en el campo de batalla, empiezas a pensar de esa manera. Salsa todavía no entendía, pero Touri simplemente asintió y dijo que dependía de cada individuo. Pensó en la personalidad de Gray, que parecía extraña pero era amable a su manera. Salsa seguía confundida,
preguntando cómo desear la muerte podía considerarse algo tierno. Turi rió suavemente, diciéndole que no hablara tan alto. Explicó que la perspectiva de Gray no era la de temerle a la muerte. Simplemente era alguien que quería creer que sus compañeros caídos habían encontrado la paz en el más allá, lejos del sufrimiento de esta vida. Era una extraña ternura, pero persistía. Turi no pudo evitar pensar que, cuando Gray dijo esas cosas, se había rendido más que nadie. Más que nadie, Gray temía lo que estaba por venir. Al menos eso es lo que cree Turi. Al regresar a la base, el comandante Garbak organizó una sesión de bebidas, pero el agotamiento los invadió y todos casi se desploman al instante. A la mañana siguiente, llegó un amanecer sombrío que trajo consigo una sorpresa. Mientras la lluvia caía a cántaros, los soldados se apresuraban, gritándose unos a otros, a levantar refugios y conseguir lonas impermeables para cada pelotón. Salsa, confundido, preguntó si no tenían paraguas o impermeables. Gray, con su habitual tono sarcástico, le dijo que los conseguiría cuando subiera más alto. Luego, con una sonrisa, bromeó diciendo que la granizada había sido muy intensa. Explicó cómo colocar la lámina impermeabilizante en ángulo para evitar que el agua se acumulara en el centro. Al mismo tiempo, aseguró firmemente los bordes. Observando todo, Touri pensó que, aunque la lluvia era un inconveniente, seguía siendo una bendición para los cultivos. Como no podían depender del río, la lluvia era una oportunidad para reponer su tan necesaria reserva de agua potable. Salsa, aún intentando comprender la situación, preguntó si el despliegue se cancelaría hoy debido a la lluvia. Gray explicó con calma que no era recomendable luchar bajo la lluvia. Aunque las granadas son impermeables, todavía se pueden utilizar espadas y arcos. Pero no fueron tan efectivos como de costumbre. Además, el terreno resbaladizo ralentizaba el proceso, lo que reducía significativamente la seguridad. Sentado en un rincón, Turi pensó de repente que no sería tan malo si la lluvia continuaba indefinidamente. Al menos, les daría un momento de calma en medio del caos habitual. Al ver a Turi cabecear, Salsa negó con la cabeza y empezó a refunfuñar, advirtiendo que si se quedaba dormido, estaría perdido. Gray intervino, asintiendo y diciendo con seriedad que dormir con ese tiempo era peligroso, como si fuera la mayor amenaza de todas. Con una sonrisa traviesa, la bromeó y le preguntó si podía darle un beso. Salsa, con su fuerte instinto protector, le dijo inmediatamente a Gray que dejara de bromear. Mientras tanto, Allen apretó los dientes con frustración, maldiciendo a la lluvia. Salsa, aún sin comprender del todo la gravedad de la situación, preguntó con vacilación si era necesario pelear bajo la lluvia. Antes de que nadie pudiera responder, Allen, visiblemente furioso, rugió que la lluvia era su peor enemigo. Si se enfrentara a humanos, atacaría y lucharía, sin preocuparse, pero bajo la lluvia son casi inútiles. Luego, fiel a su estilo, Allen empezó a hablar de su antiguo equipo. Explicó la diferencia entre un equipo de asalto y uno de defensa. El equipo de asalto está formado por un soldado de infantería, un explorador y un lanzador de granadas, siendo el explorador el que realiza las tareas más peligrosas. Pero el equipo de defensa era una historia completamente distinta. Estaba formado por un soldado con armadura, un mago, un médico y un ingeniero. Estas personas se especializaron en resistir ataques enemigos y construir estructuras defensivas como cercas de alambre de púas o muros. Siempre están en primera línea, siempre listos para enfrentar un ataque, viviendo en constante tensión. Parece el trabajo más miserable del mundo. Allen rió amargamente y empezó a relatar sus experiencias en el campo de batalla. Según él, lujos como las lonas impermeables eran un sueño lejano para su unidad. En el escuadrón de Allen, lo importante era la resistencia, estar sumergido en barro, empapado en agua sucia y todo tipo de cosas desagradables. El olor a agua sucia se mezclaba con... bueno, probablemente lo entiendas. Pero lo peor de todo era el agua que se les filtraba en los zapatos, lo que lo empeoraba todo. Allen reveló lo peor que le había pasado a su equipo: diarrea con sangre. Fue un problema muy grave, y muchos de sus compañeros murieron por deshidratación. Dijo que probablemente era una de las formas más patéticas de morir: estar atrapado en tus propios desechos, sin poder moverte. Incluso usar zapatos es inútil porque, cuando sube el nivel del agua, el agua sucia mezclada con todo tipo de sustancias se filtra. Significa el peor ataque inesperado. Pero espera, la cosa empeoró. En invierno, el agua estaba helada, y mojarme bajo la lluvia solo empeoró las cosas. Tenía los pies empapados y, sin darme cuenta, los dedos empezaron a necrosarse. Gray interrumpió las quejas de Allen, instándolo a detenerse. Allen suspiró, y luego hizo hincapié en la terrible lluvia, explicando que ser soldado de asalto tenía sus ventajas. Al menos había refugio. Agregó que Touri debería haber estado en una cama de hospital. Sin embargo, Gray comentó que los médicos también eran guerreros.
Allen estuvo de acuerdo, pero luego recordó un incidente en el que el comandante, después de recibir una explosión de bomba en la cara, todavía se quejaba de que si hubiera tenido un médico cerca, podría haber seguido avanzando. Salsa no lo podía creer, y preguntó si el comandante realmente quería continuar después de estar tan gravemente herido. A él le parecía una locura, pero Touri reflexionó, preguntándose si realmente era tan extraño. ¿Se imaginaba a un médico corriendo directo al frente? Gray intentó mantener a todos concentrados, recordándole a Salsa que aprovechara la temporada de lluvias para aprender mientras el ritmo de ataque del enemigo disminuía. Allen advirtió que llegaría un día en que el comandante ya no podría protegerlo siempre. Gray estuvo de acuerdo, diciendo que primero debían aprender a moverse sin revelar su posición. Salsa, sin comprender la gravedad de la situación, bromeó diciendo que necesitaba cambiar su estilo de correr. Allen le advirtió que si seguía corriendo de forma errática, perdería la vida en cuestión de minutos. Mientras tanto, Turi reflexionó sobre lo poco que escuchaba historias de soldados veteranos y se dio cuenta de que, poco a poco, todos ellos se estaban convirtiendo en verdaderos soldados. Pero entonces sonó la alarma, anunciando un ataque enemigo sorpresa, poniendo a todos en estado de preparación. Salsa bromeó diciendo que Gray era un mentiroso, pero Gray simplemente se rió, señalando que en realidad estaban bajo ataque. Los soldados tomaron rápidamente sus posiciones y Garback inmediatamente salió de su tienda. Mientras se vestía, le ordenó a Allen que informara sobre la situación. Allen informó que en nuestras trincheras, a unos 500 metros al norte, hubo múltiples explosiones provocadas por magia enemiga. Los equipos de asalto del enemigo han violado la primera línea de defensa. Y la segunda línea de defensa también parece al borde del colapso. Garback maldijo enojado, diciendo que su ejército era un grupo de cobardes sin ningún espíritu. Allen añadió que las tropas enemigas que se acercaban eran muy hábiles, pero debido a su velocidad, la situación se volvería extremadamente tensa. Garback preguntó sobre la apariencia del comandante enemigo. Allen lo describió rápidamente como un guerrero con lanza, de larga cabellera rubia y rodeado de relámpagos. Garback sonrió con suficiencia, reconociéndolo como Kamikiri, el demonio de la lanza relámpago. Luego comentó en broma que con tanta lluvia y truenos estaban a punto de convertirse en esclavos de ese demonio. Allen sugirió apuntarle a las piernas para reducir su movilidad. Garback inmediatamente se dio cuenta y ordenó a sus hombres que lo atrajeran más cerca. Hoy se sentía muy afortunado, así que estaba listo para entrar en la batalla. Aún así, Tori no pudo evitar pensar que Garback estaba completamente loco. Garback le dio a Tori algunas instrucciones, por si acaso algo salía mal. Le dijo que usara su magia curativa con él si era necesario. También le ordenó a Murrue que mantuviera a raya a Kamikiri mientras Allen lo llevaba de regreso a las trincheras para protegerlo. Cuando Salsa se acercó y le preguntó sobre su papel, Garback le dijo que tenía que ser el escudo humano de Tauri una vez más. Salsa prometió emocionada que esta vez la protegería adecuadamente. Pero al oír esto, Turi no pudo evitar mirar a Salsa, quien claramente se mostraba demasiado entusiasta. Gray se acercó tranquilamente a Tori y repitió las palabras de Salsa, irritándola aún más. Garback gritó la orden de prepararse, haciendo que todos volvieran rápidamente a concentrarse mientras se preparaban para la próxima batalla. Cuando el enemigo cargó hacia adelante, Garback cargó directamente al centro de la batalla con su espada en alto, justo cuando el enemigo abría fuego. Él sonrió, burlándose de ellos con un saludo sarcástico. «Gracias por venir a morir bajo la lluvia». Garback avanzó y cortó a los enemigos como si no fueran nada. Finalmente se encontraron cara a cara con Kamikiri. Salsa maldijo en voz baja cuando el rayo cayó al suelo, mientras que Gray simplemente sonrió, permaneciendo completamente imperturbable. Pero Touri estaba preocupado. Si algo le sucedía al comandante, no dudaría en usar su magia curativa. De repente, un rayo cayó sobre ellos y Salsa y Gray corrieron inmediatamente a proteger a Touri. Ella se sorprendió y se disculpó rápidamente, pero le aseguraron que no era necesario. Salsa sigue decidido a proteger a su comandante y siempre estará ahí para mantener a Touri a salvo. En medio de la caótica batalla, Garback se acercó gradualmente a Kamikiri y con un último corte, decapitó a su enemigo, enviando la cabeza del demonio volando muy lejos. Los soldados abrieron fuego simultáneamente, mientras Garback saltaba en el aire con una sonrisa triunfante. En medio del caos, Turi intentó concentrarse en la situación. Se preguntaba qué sucedería después. De repente, algo inusual apareció en la distancia. Una granada voló directamente hacia ellos. En ese breve momento, se dio cuenta de que ya no tenía tiempo para pedirle permiso a Garback para usar magia. Entonces se precipitó hacia adelante, balanceando los brazos para crear un escudo que envolvió a todos. Salsa y Gray se congelaron cuando la granada voló hacia ellos, mientras Turi continuó corriendo, con los ojos fijos en una sola cosa: protegerlos a todos. Gray gritó una advertencia sobre la granada,
Pero Turi estaba demasiado preocupada como para preocuparse. Lo más importante era la vida de todos. Levantó su escudo justo a tiempo. Pero la explosión se produjo poco después. El intenso impacto la dejó tambaleándose, casi provocando su colapso. Turi abrió los ojos, gimiendo de dolor, todavía incapaz de creer lo que acababa de suceder. La última imagen en su mente fue Salsa corriendo hacia ella, llamándola por su nombre. Luego la explosión. Un dolor agudo la recorrió por completo al girar la cabeza para mirar a Salsa. Estaba tendido no muy lejos, inmóvil. Turi intentó gritar, pero en ese momento Gray respiró aliviado al ver que Turi seguía vivo. Ella asintió levemente, gritando débilmente el nombre de Salsa. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas heridas se lo impidieron. Gray le dijo que se quedara quieta y se ofreció a cargarla, pero lo único que podía pensar era en Salsa. La desesperación lo señalaba. Su cuerpo estaba gravemente quemado. Antes de que pudiera hacer algo, Gray la detuvo, diciéndole fríamente que era demasiado tarde. Turi se quedó atónito, intentando resistirse, pero Gray ya había llamado a Allen. En ese momento, Salsa miró hacia arriba. Su rostro estaba severamente quemado y distorsionado. Turi quedó atónito, incapaz de aceptar la verdad mientras Gray le explicaba con calma que Salsa había hecho algo valiente y que era hora de descansar. Gray se llevó a Turi, pero sus ojos permanecieron fijos en Salsa. Todavía no podían creer que habían llegado al campamento médico. Entre los gemidos de dolor de los soldados y el caos circundante, Turi yacía en silencio entre los heridos, abrumada por todo. Gale llegó, se disculpó por llegar tarde y comenzó a atenderla. Turi gritó débilmente el nombre de Gale y me aseguró que no era nada grave, solo un tratamiento preventivo. Cuando Gale revisó la bolsa, se dio cuenta de que estaba vacía y le pidió a la enfermera otra dosis. La enfermera dudó, recordándole que ya le habían administrado una sobredosis. Pero Gale lo ignoró, él lo bebió él mismo. Luego sonrió y ordenó que el tratamiento continuara. Gale usó magia para curar las piernas de Turi, mientras la enfermera observaba con asombro. Cuando todo estuvo hecho, Gale dijo que volvería a comprobarlo más tarde, y Turi le agradeció con voz temblorosa. Cuando Gale salió para ayudar a otros, la enfermera se dirigió a Turi y se disculpó por la grave situación. Le dijo que el hospital estaba desbordado de soldados heridos y que se habían agotado los analgésicos, e incluso cosas tan sencillas como ir al baño se volvían difíciles. Turi asintió, comprendiendo la situación. En ese momento, la enfermera se dio cuenta de algo y, sorprendida, preguntó por qué estaba allí el comandante. La cortina se corrió. De inmediato, el comandante se apresuró a interrogar a Turi. La enfermera estaba confundida, mientras Turi, débil y casi incapaz de moverse, intentaba incorporarse. La enfermera la detuvo rápidamente y le aconsejó que descansara, pero el comandante lo ignoró, dando una orden fría antes de llevarse a Turi a rastras, a pesar de las protestas de la enfermera. Todos se quedaron allí, atónitos, viéndolos irse. En un lugar apartado, el comandante confrontó a Turi y la interrogó sobre su uso de la magia para crear escudos. El comandante le recordó las reglas que debería haber seguido. Esperamos una explicación por su violación. Turi suspiró, admitiendo su error con tono resignado. La ira del comandante se encendió y le dio una fuerte bofetada en la cara. Esto dejó atónitos a quienes lo rodeaban. Sin parar, continuó bofeteando repetidamente. La rabia va en aumento. Hasta que Turi fue arrojado al suelo. Alguien intentó intervenir, pero el comandante los fulminó con la mirada, haciéndolos dudar. Turi tosió violentamente y tembló mientras advertía de las consecuencias de desobedecer las órdenes. El comandante continuó regañándola. Ella inclinó la cabeza, admitiendo su error con voz débil. El comandante apretó los dientes y maldijo en voz baja, ignorando su condición, y continuó desahogando su ira con golpes furiosos. Declaró fríamente que si Turi no obedecía sus órdenes, la condenaría a muerte, para que nunca más tenga que recordar la regla. Finalmente, el comandante ordenó a Turi que se pusiera de pie, con los ojos nublados por la ira. Una persona se acercó, con la intención de disuadir a Garbak, pero él la ignoró, sacó su espada y la amenazó. La otra persona inmediatamente dio un paso atrás, murmuró algo en voz baja, mientras sus compañeros de equipo le aconsejaban no interferir en los asuntos de Garbak, el hombre que los soldados llamaban la espada demoníaca. Garbak continuó castigando a Turi, golpeándola repetidamente. De repente, se detuvo y le ordenó que se defendiera. Turi intentó erigir un escudo, pero este se rompió instantáneamente, enfureciendo aún más a Garbak. Él gruñó, obligándola a levantarse y crear otro escudo. En su desesperación, Turi pensó que sería mejor morir que seguir viviendo en el tormento. Protegido por Salsa, poco a poco comprendió el significado de las palabras anteriores de Gray. En ese momento entró Garbak, molesto por el fracaso de Turi. Explicó fríamente cómo utilizar correctamente el escudo mágico. La guió paso a paso para colocar el escudo en ángulo.
Al final Turi acertó, y Garbak asintió con satisfacción. Pregúntale si entendió. Continuó enfatizando que no se trata de bloquear cada ataque de frente, sino más bien de desviarlos. Garbak cuestionó si Gale, el médico jefe, le había enseñado a usar un escudo correctamente. Turi asintió, pero Garbak criticó la limitada comprensión de Gale sobre la guerra. Subrayó que si Turi hubiera sabido utilizar adecuadamente su escudo cuando explotó la bomba, las bajas probablemente habrían sido mucho menores. Turi se desplomó al darse cuenta de que si hubiera usado su escudo correctamente, Salsa aún podría estar viva. Abrumada por la culpa, estalló en lágrimas desesperada, mientras Garbak simplemente permaneció en silencio observando. Gale se precipitó sobre nosotros. Le gritó enojado a Garbak por maltratar a alguien a quien acababa de tratar. Él simplemente se burló, llamándola impostora. Gale le replicó enojado, prometiendo protestar formalmente por sus acciones. Pero Garbak simplemente sonrió. No parecía importarles mucho. Turi, perdido en el aturdimiento, reflexiona sobre cómo Garbak es odiado tanto por aliados como por enemigos. Un hombre maldito destinado a arrastrar a todos al infierno con él. Poco a poco fue perdiendo el conocimiento, hundiéndose silenciosamente en la oscuridad. Hoy se enfrentarán a una misión más peligrosa de lo habitual. Gale miró a Tauri con una expresión seria, recordándole que no importaba cuánto progreso hiciera. El campo de batalla nunca mostraba piedad. Tauri aceptó el recordatorio en silencio. Tras desafiar las órdenes 2 veces y perder a un camarada, comprendió que, a ojos de Garbak, una persona imprudente como ella no era más que una carga para el frente. Pero en lugar de rendirse, apretó los puños, decidida a demostrar su valía. Gale comentó que la energía mágica y la precisión de Tauri habían mejorado significativamente. Incluso si continúa así, en 6 meses podría convertirse en una guerrera clave. Sin embargo, Tauri no pensaba tan a futuro. Su único objetivo ahora era sobrevivir. Asintió, dispuesta a darlo todo. Y Gale reveló que planea solicitar que Tauri sea transferido nuevamente a la formación médica. Tauri se sorprendió, preguntándose si se debía a sus fracasos en el campo de batalla. Pero Gale lo negó rápidamente, explicando que no se debía a su habilidad, sino al creciente número de bajas. Un jugador con el potencial de Tauri no debería morir innecesariamente en el frente. Gale también admitió que la dura disciplina que Garbak impuso a Tauri se debió en parte a la forma en que ella le enseñó magia de escudo. Tauri se sintió culpable, culpándose a sí mismo por no haber informado antes sobre sus habilidades. Si ella hubiera hecho eso, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez Salsa todavía estaría viva. Gale continuó compartiendo su dolor personal y reveló que su hermano menor también había muerto mientras servía a las órdenes de Garbak. Gale recordó el momento en que recibió la tarjeta de juego de su hermano y las frías palabras que Garbak le había dicho cuando le dio la noticia de su muerte. Esas palabras aún la persiguen. Recuerda cómo Garbak usó a su hermano menor como cebo para salvarse cuando estaba rodeado de tropas enemigas, y eso la repugna. Turi escuchó en silencio, sorprendida por el hecho. Preguntó por qué Garbak necesitaba un médico, y Gale respondió con amargura, burlándose de él por su hipocresía, exigiendo un tratamiento mientras simultáneamente enviaba a sus soldados a la muerte. Sin embargo, Gale admitió que no pudo resistirse a la orden. Turi continuó preguntándole si era la única vez que la desafiaría. Gale respondió que ella estaba allí por elección propia, y que donde quiera que estuviera, continuaría haciendo su trabajo. Tras decir eso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Gale le dijo a Turi que no se culpara más. Observó a Turi en silencio, y se dio cuenta de que era una persona gentil y de voluntad fuerte. Cuando Turi se fue, Gale la llamó y le rogó que no muriera. Al salir, Turi dejó que su mente se remontara a los recuerdos. La vez que visitó la parte trasera del hospital de campaña, recordó a los soldados cavando grandes trincheras, una escena demasiado familiar en el frente. Mientras pasaba junto a un vehículo lleno de cadáveres de soldados, no pudo evitar pensar en lo afortunados que eran. ¡Qué afortunados! Recordó las palabras de sus colegas médicos de mayor antigüedad. Con tantos cadáveres abandonados a su suerte, atrayendo bacterias y convirtiéndose en caldo de cultivo para enfermedades, ser arrojado a un pozo y quemado vivo probablemente sería un destino mejor. Turi vio a Allen sentado cerca. Él respiró profundamente y se levantó para saludarla. Turi dijo que regresaría a la unidad, pero también preguntó por el estado de Allen, quien parecía agotado. Allen eludió la pregunta, pero Turi se ofreció a encender su fuego. Se sentaron juntos, y Allen confesó que se sentía culpable por la muerte de un nuevo recluta. Debería haber visto la granada. Ese era el trabajo de un explorador como él. Pero no fue hasta que Tauri lanzó un hechizo para alejarlo que se dio cuenta de lo cerca que habían estado de la muerte. Allen bromeó diciendo que Tauri era el verdadero héroe en ese momento. De repente, Turi notó una pila de cadáveres cerca, incluyendo Salsa. Cuando las llamas de la cremación se encendieron, un soldado les ofreció un homenaje a los caídos. Allen reflexionó con calma que la muerte no es el final, más bien,
Es el alma la que se libera y descansa en paz eterna. Le recordó a Touri su acto de salvar a Salsa, aunque tuvo un precio, pero fue un acto de bondad que no sería olvidado. Él cree que Salsa le agradecerá a Touri por eso. Touri reflexionó sobre la corta vida de la Salsa. Un muchacho de 18 años, recién salido de la escuela secundaria, se ve empujado a la guerra y murió pocas semanas después de alistarse. Para los soldados sobrevivientes, el destino más trágico fue quizás vivir en un infierno perpetuo. Touri no pudo evitar preguntarse qué destino sería mejor. Mientras presentaban sus respetos a los soldados caídos, Touri estaba abrumado por la emoción, incapaz de contener las lágrimas silenciosas que brotaron tras el momento del recuerdo. Allen esperó un rato, luego le preguntó si estaba bien por regresar sola a su unidad. Touri le aseguró que estaba bien y le agradeció su preocupación. Durante el regreso con el pelotón, los soldados recién alistados gritaban burlonamente, "Jue". La llamó adorable y le preguntó si necesitaba un novio. Touri simplemente meneó la cabeza, pensando que estos despreocupados reclutas entraban a las trincheras con tan buen ánimo como si fueran de picnic con amigos, completamente inconscientes de los horrores que les esperaban. A su regreso, Touri informó inmediatamente al comandante Garback. La saludó con un comentario burlón. Le pregunté si disfrutaba de su fácil trabajo en el frente interno. Después de un breve intercambio, Touri mencionó que su poder mágico había aumentado y que en su mejor condición podía usar hechizos de curación 3 veces seguidas. Tras salir de la tienda de Garback, Touri anunció su regreso. Los soldados la recibieron con bromas, bromeando sobre su trabajo en el hospital y preguntándole si alguien la había molestado. Touri los tranquilizó, diciendo que todos habían sido muy amables con ella. Luego se acercó a Gray, quien se rió a carcajadas y bromeó diciendo que se habían convertido en topos después de un día entero cavando agujeros. Gray incluso bromeó con que deberían cavar un túnel para escapar de casa, lo que hizo reír a todo el grupo ante la tonta idea. Touri escuchó los chistes y pensó que era evidente que todos habían bebido demasiado. Gray continuó bromeando sobre cómo el comandante había estado frustrado todo el día, porque no pudo resolver el problema con Kamikiri, lo que resultó en que todo el equipo fuera castigado repetidamente como en un juego de Whack-A-Mole. De repente, Garback gritó, diciéndoles que dejaran de beber y volvieran al trabajo. Estaba visiblemente molesto. Encendió un cigarrillo, murmuró acerca de cómo el ataque estaba disminuyendo mientras los soldados se volvían complacientes. Les ordenó que fueran a saludar a los nuevos reclutas, ya que nadie los había conocido todavía. En ese momento, una voz sarcástica intervino comentando que Touri parecía más pequeña de lo esperado, incluso llamándola niña, expresando claramente su decepción. Tras regresar al pelotón, Touri comenzó a conocer a los nuevos reclutas. Luego, el comandante reunió a todos y ordenó que comenzara el entrenamiento en el campo de entrenamiento de infantería. Mientras Touri corría, escuchó a Garback gritar su nombre, pero ella siguió corriendo, demasiado cansada para responder. Un miembro del pelotón se burló de ella por estar agotada después de una carrera corta. Mientras corría, Touri pensó en los nuevos integrantes. Rodri, un soldado duro y de boca no muy agradable. Beldi, cabo y explorador, era el oficial de mayor rango después de Garback. Nuridome, un soldado tranquilo, era difícil de leer. Touri sintió que no había necesidad de preocuparse demasiado por ellos más allá de recordar sus nombres, ya que de todos modos no eran amigos. En ese momento, Garback ordenó al grupo correr 10 vueltas más culpando a Touri por tropezar, lo que resultó en que todos fueran penalizados. Todos regresaron a la base. Beldi se disculpó por causar problemas, pero Touri, sintiéndose culpable, dijo que era ella quien debía disculparse por haberse interpuesto. Rodri estalló inmediatamente. Criticó a Touri por su incompetencia y afirmó sin rodeos que nunca arriesgaría su vida para ayudar a alguien como ella. Las palabras de Rodri hirieron a Touri, pero ella explicó con calma que ella simplemente era el botiquín de primeros auxilios personal del comandante. En ese momento Garback llamó a Touri y le dio una nueva tarea. Entrenamiento en magia defensiva utilizando escudos. Touri asintió y estaba listo para practicar. Durante la práctica, tuvo éxito en su defensa, y Garback notó que su velocidad de lanzamiento de hechizos había mejorado significativamente. Sin embargo, le indicó que el ángulo del escudo seguía siendo incorrecto y le pidió que lo reajustara. Touri siguió la instrucción y se preparó de nuevo. Garback se puso más serio y continuó atacando. Mientras tanto, Touri intentó protegerse con un escudo mágico. Beldi se quedó afuera observando, comentando que este era simplemente otro día loco para el comandante. Después de llevar a Touri al límite, Garback admitió que la forma del escudo se había vuelto más estable, pero aún así le ordenó que corriera inmediatamente. Touri dudó, diciendo que ya estaba oscuro y era difícil ver. Pero Garback ignoró sus preocupaciones. Bromeó diciendo que como era de noche, podía simplemente irse a dormir.
De mala gana, Touri empezó a correr, y Garbak sonrió significativamente mientras la miraba. El entrenamiento continuó, y Garbak señaló que la velocidad de lanzamiento de hechizos de Touri estaba disminuyendo. Garbak le ordenó a Touri que mantuviera un ritmo constante y mantuviera su escudo antihechizos bajo control, y estar alerta ante ataques sorpresa. Agotada, solo pudo responder débilmente, agradeciéndole el entrenamiento. Garbak le recordó con indiferencia que, de ahora en adelante, debía entrenar todos los días. Mientras corría, Touri se dio cuenta de que estos agotadores ejercicios de entrenamiento afectarían directamente sus posibilidades de supervivencia. Al final del entrenamiento, se desplomó de agotamiento. Garbak simplemente le ordenó ver a Gale al día siguiente. Touri pensó, ojalá pudiera entrenar así antes de entrar en combate. Quizás se había preparado mejor, pero ahora estaba tan agotada que, si se desmayaba allí mismo, podrían confundirla con un cadáver y arrojarla al crematorio. Cuando regresó, Gray se acercó a ella y le acarició suavemente la cabeza para comprobar su estado. Gray pidió agua caliente y comentó que Touri siempre regresaba magullado después de entrenar con Garbak. Le dio las gracias y se dio cuenta de que había un soldado tendido cerca, quejándose de la dureza del entrenamiento. Gray explicó que muchos reclutas nuevos sentían lo mismo. Murru le dio a Touri su manta, recordándole que mañana trabajaría en el hospital y que debía descansar. Touri aceptó agradecido y se comprometió a seguir las instrucciones. Rodri se quejaba de que todos siempre malcriaban a Touri solo por ser niña. Gray se burlaba de él, preguntándole si estaba celoso, lo que molestó a Rodri, quien le dijo que parara. Más tarde, en un sueño, Touri se encontró en un lugar tranquilo. Bernie lo recibió en medio de gente alegre, el ambiente era cálido y agradable, y todos se sentaron a comer juntos. De repente, Touri vio a Salsa, con su cuerpo carbonizado, burlándose de ella por atreverse a disfrutar todo esto sola. Ella lo llamó frenéticamente, rogándole que regresara, pero Salsa solo la ahogó, riendo, diciendo que debería intentar luchar en el campo de batalla en lugar de huir. Touri contuvo las lágrimas y prometió acabar con el resto por él, jurando luchar con todas sus fuerzas. Cuando de repente se despertó, gritó, pero una mano inmediatamente le tapó la boca, acompañado de una advertencia de que guardaran silencio o morirían. Solo entonces se dio cuenta de lo descuidada que había sido. Unas manos extrañas la tocaron, deslizándose por lugares que deberían haberla despertado antes. Su mente corría a toda velocidad mientras las caricias continuaban, y el pánico crecía a medida que él comenzaba a desvestirla. Touri estaba aturdida, desesperada al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Gray se despertó sobresaltado, con un mal presentimiento. Llamando a Touri, inmediatamente agarró su arma, apuntó directamente al hombre y gruñó, exigiendo su identidad y propósito. Al mismo tiempo gritó para despertar a todos, ordenándoles que trajeran lámparas inmediatamente. Cuando la luz se encendió, el extraño se reveló. Era Nuridome. Al reconocerlo, Gray se enfureció de inmediato y gritó furioso. Le ordenó a Touri que se acercara a él. Nuridome simplemente se burló, profiriendo comentarios despectivos despreocupadamente, murmurando que quería disfrutar un poco de suavidad antes de morir, y luego descartó el asunto como si no fuera nada serio. Incluso culpó a Touri, afirmando descaradamente que ella había consentido y que todo era una broma inocente. Touri refutó de inmediato la mentira, afirmando que era absolutamente falsa. Ante su fuerte reacción, Nuridome entró en pánico. Empezó a gritar, culpando a Touri de su inminente muerte. Garbak dio un paso adelante, agarró a Nuridome por detrás y le ordenó que se callara. Sin embargo, siguió gritando presa del pánico. Gray tranquilizó a Touri, diciéndole que Nuridome solo era un loco y que no valía la pena preocuparse por él. Touri, a pesar del caos, mantuvo la calma. Habló, reconociendo que la locura de Nuridome provenía del miedo y de sus experiencias en el campo de batalla. Ella no creía que él fuera en realidad una mala persona, solo un alma perdida atrapada en su propia locura. Al escuchar esas palabras, Gray sonrió levemente, como si estuviera de acuerdo con los pensamientos de Touri. Mientras tanto, Nuridome continuó gritando que estaba maldito y llamó repetidamente a Touri asesino. Garbak, perdiendo la paciencia, reprimió su frenesí, señalando fríamente que matar en el campo de batalla era algo que debía ser glorificado. Gray saludó al comandante del pelotón con un sarcástico buenos días. Pero Garbak no estaba de humor para bromas y criticó el horario desorganizado. Luego abordó rápidamente la situación, enfatizando que atacar a una mujer soldado era un delito grave. Garbak declaró que este comportamiento violaba las normas militares y merecía la ejecución inmediata. Nuridome entró en pánico, protestó e insistió en que merecía ser juzgado por un tribunal militar. Pero Garbak preguntó fríamente si esas fueron sus últimas palabras, dispuesto a registrarlas en el informe oficial. Cuando la situación se volvió tan tensa que amenazó con escalar,
alguien inesperadamente intervino para pedir por la vida de Nuridome. Esa persona sugirió que el ejército lo enviara a un campo de reeducación en lugar de ejecutarlo. Garbak se giró para mirar al hombre que acababa de hablar, el cabo Beldi, y le preguntó si estaba excediendo su autoridad. Beldi se mantuvo firme, argumentando que los humanos a veces pierden el control y cuestionando la actitud fría de Garbak hacia las vidas de sus subordinados. Sin embargo, Garbak permaneció imperturbable y respondió con calma que no permitiría que nadie dañara a sus compañeros, incluso si eso lo ponía en peligro. Beldi cambió de táctica y mencionó a su tío, el señor Rembel, sugiriendo implícitamente que podría intervenir si se informaba esto. Garbak reconoció el trasfondo político detrás de la amenaza y sonrió burlonamente. Con sarcasmo, accedió a entregar a Nuridome a Beldi, pero advirtió que si Nuridome causaba más problemas, Beldi asumiría la responsabilidad. Dicho esto, Garbak se marchó, dejando a Nuridome allí de pie. Touri observó todo, empezando a reflexionar sobre la audacia de Beldi al enfrentarse a Garbak. Se preguntó qué clase de persona era realmente. Beldi se volvió para aconsejarle que perdonara a Nuridome, diciendo que él simplemente era una víctima de los conflictos internos y los instintos autodestructivos que cualquier soldado lleva consigo. Incluso comparó al pelotón con una familia, y le aconsejó que no le guardara demasiado rencor a Nuridome. Reflexionando sobre todo, Touri se dio cuenta de que, aunque al principio pensó que Beldi era directo, pero el misterio que rodea su personalidad probablemente le llevará tiempo comprenderlo mejor,